Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un proyecto sencillo. Este va a estar dividido en dos videos. El primero va a ser solamente la parte de HTML y CSS y el segundo va a ser la parte de JavaScript. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a ser una pequeña tarjeta de presentación, ¿sí? En este caso es de alguien cualquiera, con una imagen cualquiera, pero pueden hacerlo de ustedes mismos si quieren, eso no hay problema. Acá tenemos una vista previa de cómo queremos que se vea el proyecto. Tenemos este div que contiene todos los elementos como la imagen, títulos, párrafos y botones, ¿sí? Tenemos sombreados en la tarjeta, los bordes redondeados, diferentes colores de fondo para la tarjeta y para el body. Y también lo que agregamos con JavaScript va a ser el modo oscuro. Que al apretar vamos a cambiar los tonos y los colores tanto de las letras como los fondos. Y vamos a alternar entre claro y oscuro. Bien, para eso lo que van a tener disponible además del video, es el proyecto que va a tener el documento HTML, la imagen, que la tenemos por acá, creo que era esta, para que lo puedan probar ustedes. De todas maneras, ustedes pueden poner la imagen que se les ocurre. Bien, entonces fíjense, vamos a analizar un poquito cómo es el HTML. Tenemos el div principal que es card, le vamos a poner, no, espera, este de acá, ahí está. El div principal que es tarjeta, ¿sí? Que tarjeta, si vemos, va a contener todos los elementos que vamos a trabajar. Una imagen, un título, un párrafo. Después vamos a tener separados, ¿sí? Con un div botones, que va a tener dos botones, uno para GitHub y otro para el CV, el currículum. Y abajo vamos a tener uno separado que va a estar dentro del div tarjeta, ¿sí? Que es el botón modo oscuro. ¿Sí? Por eso quedan organizados de esta manera. Vamos a CSS. Recuerden que tienen acá, eh, ya tienen linkeado el CSS que vamos a utilizar ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer, porque la verdad está muy incómodo de ver, es acomodar el tamaño de la imagen. Para eso nos vamos a poner imagen. Ya vamos a la imagen, o sea, seleccionamos la imagen y le vamos a poner un tamaño de 240 píxeles más o menos. Un alto igual. Así nos queda la imagen cuadrada, ¿sí? Ahí ya vamos ajustando el tamaño más o menos de lo que estamos viendo. Ahora nos queda por ajustar que la imagen sea redondeada. Para eso utilizamos la propiedad border radius y para que quede circular le ponemos un 50%. Ahora sí se parece a lo que estamos viendo acá. Muy bien. Eso es por el lado de la imagen. Ahora lo que tenemos que empezar a trabajar es con la tarjeta, ¿sí? Bueno, también podemos empezar por el body. Del body no tenemos mucho por hacer más que, bueno, sí, algunas configuraciones como el color de fondo. Vieron que acá tenemos diferenciado el color de fondo del body con el de la tarjeta. Entonces ponemos un background color al body. Vamos a ponerle algún, no, este color no, algún gris por ahí. Está muy fuerte, vamos a ponerle por acá. Bien, ahí. No se nota mucha diferencia con el blanco, pero es bastante similar, para no ser tan oscuro. Bien. Le vamos a poner un color de fondo. Lo que sí vamos a hacer es centrar este elemento. Para esto recuerden que podemos utilizar flex, que ponemos display flex y tenemos justify content. Justify content nos permitía ordenar los elementos horizontalmente. Tenemos por ejemplo en, que lo va a llevar a la derecha. Si pongo start, lo lleva a la izquierda. También tenemos center, que lo va a centrar, ¿sí? Y después tenemos otras opciones como space around, pero necesitamos más elementos para poder probarlo. Por ejemplo, yo voy a copiar y pegar dos veces esta tarjeta, ¿sí? Ahí podemos ver cómo funciona Space Around o Space Between. Fíjense, lo que hace es, a algunos les agrega más o menos espacio, o le agrega espacio entre ellos, o le agrega el mismo espacio a los costados del sitio y entre los elementos. También tenemos el Evenly. Este sí le pone el mismo espacio en todo momento. Pero bueno, esto es para que vean cómo es que funcionaba em, las opciones de Space Between o Space Evenly. Vamos a dejarle el center. Ahí está. Ya se centró el elemento.
Bien, ahora, lo otro que tenemos que hacer es lo siguiente. La otra opción que nos da Flex para poder alinear los elementos, pero en vez de horizontal vertical, es Align Items. Y tengo lo mismo, Center, End y Start, y algunas otras opciones más, para poder centrarlos. Pero fíjense, cuando yo pongo esto, van a ver que el div este que tengo acá no se va a centrar. ¿Por qué? Porque Align Items va de la mano, ¿sí?, con el alto del contenedor donde se encuentra. Como no está definido, fíjense que el body acá no tiene definido un alto, le vamos a definir un alto, ¿sí? Le vamos a poner un alto y vamos a poner 100 BH. Ahora, por ahí se preguntan, ¿qué significa BH? Es una unidad relativa, ¿sí?, al alto de la ventana del navegador, ¿sí? Se conoce como viewport height. Por ejemplo, yo pongo acá el 100, va a ser 100% del alto del navegador. Y si pongo un 1%, o sea, un 1, va a ser el 1% del alto del navegador. Le vamos a dejar en 100 para que ocupe todo el alto del navegador. Y fíjense que cuando yo agrego esta unidad de medida, o sea, el alto, ya empieza a funcionar el Align Items. Bien, esto funciona. Y vamos a cambiar también la font family, vamos a poner Arial. Para que tan... Ahí está, queda un poquito mejor. A ella se va apareciendo de a poco lo que tenemos acá. María Pérez, Pérez con acento, bueno, no importa. Bien, entonces, ya tenemos la parte del body, ahora nos queda empezar a modificar la tarjeta. Primero, recuerden que yo el selector que utilicé acá y acá son selectores de tipo, ¿sí? Selecciona el tipo de elemento. Ahora lo que yo quiero seleccionar son las clases. Si nos fijamos, vamos a hacer así. Yo tengo en mi sitio clases e identificadores. En el caso de las clases, para poder llamarlas, tengo que utilizar el selector de punto. Punto, pongo el nombre de la clase y ya puedo empezar a hacer cambios en esta clase que es el div que ocupa todo esto. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es agregarle una sombra, ¿sí?, que para eso utilizamos Box Shadow, que esto lo vimos en clase. ¿Sí? Con esto lo que vamos a hacer es poder definir un sombreado a nuestro elemento, ¿sí?, en este caso a nuestra tarjeta. Y vamos a poder definir algunos parámetros que después se los dejo para que puedan revisar la documentación y el color. Principalmente lo que vamos a ver, acá tenemos ya el sombreado. Vamos a ponerlo un poquito más grande, 15, y un color más intenso. Fíjense que acá ya tengo mi sombreado, ¿sí? Esto lo que nos permite, estos dos elementos, es ir jugando con los cuatro lados que tiene nuestro elemento. Por ejemplo, si yo pongo acá 10 píxeles, fíjense que empieza como a trasladarse hacia otras partes. Lo vamos a dejar en cero de esta manera. Y acá yo elegí un color negro, pero fíjense, el uno que tengo al final es para definir la opacidad de ese color, ¿sí? Si yo le voy sacando opacidad, fíjense que la sombra va a ser cada vez más leve. Lo vamos a dejar en 0,3, ¿sí? Es una sombra leve, pero se ve bastante bien. Bien, eso por un lado. Ahora, como ya vemos los bordes de la tarjeta bien definidos, vamos a poner un border radius para redondear un poco las esquinas. Recuerden que tenemos la unidad de medida rem, que rem está relacionada con el tamaño de la fuente del documento, ¿sí? Por defecto, los documentos de HTML tienen 16 píxeles de tamaño de letra, ¿no?, de fuente. Entonces, un rem equivale a 16 píxeles si es que no modificaron el tamaño de la fuente del documento, ¿no? Le vamos a poner, capaz que un rem quede bien, o 0,5 rem para que no quede tan redondeado, ¿sí?, que sea apenas mínimo, similar a como tiene acá. Bien, fíjense que ya tenemos el borde redondeado. Cualquier cosa le podemos hacer un poquito de zoom para que se vea. Después, vamos a ajustar el alto también. El ancho, perdón, ya que estamos. 300 píxeles es demasiado. 250, a ver. No, es muy poquito. No, 250 píxeles. Dejamos en 300. Bien. Ahora, fíjense que todos los elementos me aparecen corridos a la izquierda. Puedo utilizar la opción
text align y centrarlo, ¿sí? Alinear el texto. Y eso nos permite centrar esos elementos en el centro de la caja. Vamos bien, de a poquito vamos replicando lo que estamos viendo. Ahora, vamos a agregar un poco de espaciado al contenido porque está muy sobre el borde. Y además vamos a cambiar el color de fondo de la tarjeta para que se distinga del body. Así que ponemos background color, le ponemos white, se ve un poquito mejor y acá se notan mejor los bordes. Fíjense que la imagen, si le hacemos zoom, está prácticamente tocando el borde. Así que la opción que vamos a utilizar para poder agregar ese espaciado en el contenido es el padding. Y le vamos a poner un padding. ¿Cuánto le podemos poner? Un padding de 1,5 rem. ¿Sí? Ahí capaz que quedó bien. Pueden ir probando. Último, poner un rem. Recuerden que si yo pongo 1,5 rem sería 24 píxeles con el tamaño por defecto eh, de lo que viene a ser la fuente del HTML. Bueno, bien, ya tiene la formita más o menos. Lo que nos faltaría, ¿sí? Son los botones. Vamos a cambiar los botones. Lo que llamo el botón, que cambie los tres. La última que queden los tres iguales, no hay problema. Vamos a cambiar el color. Le ponemos a un color, a un azul. O tomemos este azul de acá de última. Yo voy a seleccionar el color. Esta herramienta después se las muestro. Ponemos ese color azul. Fíjense que no queda igual, pero tenemos que empezar a acomodar los tamaños y demás. Font size. Le vamos a poner 1,2 rem para probar. Quedó bastante bien. El color no se ve mucho. Vamos a poner un color más claro como color de letra blanco. Le vamos a agregar también a un padding. Sencillo. El padding yo cuando voy agregando, ¿sí? O cuando tengo estos cuatro parámetros acá, me permiten cambiar el espaciado de los cuatro lados, ¿sí? De la caja. El primero va a ser para el padding el espaciado de arriba, el espaciado de la derecha le sigue, después el espaciado de abajo y el de la izquierda. ¿Sí? O puedo combinar solamente dos para que sean, ¿sí? El espaciado que tiene arriba y abajo y después derecha e izquierda. Así que le vamos a poner, vamos a ponerle 0,5 rem de arriba y abajo. Fíjense que ahora se agregó el padding arriba y abajo y le ponemos un rem de espaciado. Y también hago un margen de 0,5 rem. Sí, que estén un poquito más espaciados entre ellos. No hay problema. Bien. No queda muy bien ese borde, así que lo vamos a sacar. El borde negro que tiene. Vamos a escribir border. Ponemos none, lo quita, none. Y vamos a redondear las esquinas como hicimos hoy con la cajita. Vamos a poner border radius 0,3 rem, capaz que quede bien. ¿Sí? O 0,5 rem. Pero, cualquier cosa escribí. Ahí está. Bien, ahí ya quedaron los botones listos. Bueno, en realidad casi no. Fíjense que cuando yo paso el botón arriba no hacen nada. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo modificar una pseudo clase de CSS que es el hover. El hover, o se escribe así, con H over, que corta, nos permite modificar lo que va a ser el CSS cuando pasamos el mouse arriba de un elemento, ¿sí? En este caso, fíjense, si yo le pongo button, dos puntos y accedo a hover, que viene a ser ese, cuando paso el mouse arriba de ese elemento, vamos a decirle que cambie, no sé, el color de la fuente a rojo. Entonces fíjense, cuando paso el mouse arriba del botón, la fuente se cambia a rojo, ¿sí? Lo que vamos a hacer para que parezca realmente un botón es cambiar el color de fondo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un color de fondo un poquito más clarito, lo tiramos para este lado de última, ¿sí?
Y ahora, cada vez que yo paso, ¿sí? El mouse se va a cambiar el color de fondo del botón. Lo que sí tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a agregar una regla, ¿sí? Que es la transición o transition. Transición nos permite hacer una transición, ¿no? De estas propiedades que estamos, o estas reglas que estamos acomodando en un determinado tiempo. Yo puedo decirle que background color, ¿sí? Le puedo decir que haga una transición del color de fondo que lo tengo acá en un determinado tiempo. Vamos a ponerle un segundo. ¿Sí? Fíjense que es como que tarda un poquito más. Y si le pongo 10 segundos va a tardar mucho más. Capaz que es mucho igual. Cuando yo pongo el mouse, fíjense que tarda un rato en hacer el cambio. ¿Sí? Y lo va haciendo gradualmente. Si se dan cuenta, va cambiando. Capaz que es mucho 10 segundos. Vamos a ponerle 0,2 segundos para que se vea. Ahí es demasiado rápido. Si le pongo 3, fíjense que tarda un poquito. Vamos a dejarlo en 0,3 segundos. Y acá en vez de elegir la propiedad que quiero que haga la transición, ponemos todo por las dudas. ¿Sí? Entonces ahora fíjense que es más suave cuando pasamos el mouse arriba del botón. Otra cosa que vamos a agregar también es una pequeña transición y un escalado de esta tarjeta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Primero, voy a buscar la tarjeta y vamos a hacer lo mismo. Vamos a modificar el hover. Y vamos a utilizar la regla transform que nos permite transformar, ¿sí? Los elementos, ya sea girándolos, haciendo que se muevan o escalándolos. Y en particular vamos a utilizar el valor, bueno, vamos a utilizar scale o scale. Nos permite poder escalar, es decir, cambiar el tamaño del elemento. Si yo pongo 1, no va a hacer nada porque 1 viene a ser el 100% del tamaño que tiene actualmente. Si yo pongo 1,2, ¿sí? Escala en un 120% la tarjeta, fíjense. Si le pongo 2, ¿sí? Lo escala al doble de tamaño de la tarjeta. ¿Mm? Vamos a dejarlo así en 1,2, como para que se vea la diferencia de tamaño. Pero fíjense que es muy tosco el tema del escalado. Así que le vamos a agregar, como hicimos acá, una transición para que lo haga en determinada cantidad de tiempo. Entonces yo paso el mouse y es mucho más suave la transformación. Y se fijan, yo saco el mouse de la tarjeta y es demasiado de golpe cuando vuelve a su tamaño original. Así que vamos a agregar otra transición, pero a la clase acá que tenemos de tarjeta, para que lo haga tanto cuando se escala a 1,2 como cuando vuelve a su tamaño original. ¿Sí? Esto es todo por la parte de CSS. Creo que no nos queda más nada. Vamos a revisar este ejemplo por las dudas. No, quedó bastante igual. Seguimos después con el video de JavaScript.